Hay entre los dos una cuenta pendiente, ¿qué te parece si arreglamos eso? 10 semanas de embarazo. Yutaime esa noche estaba en su departamento y al día siguiente, como sería su día libre, decidió aprovechar para hacer sus planeaciones escolares y también para darse un descanso con su bebé. La azabache en aquel instante se encontraba en su sala. Estaba planeando sus actividades y misiones escolares y a la vez se distraía en su laptop con algunas cosas que necesitaría el bebé como biberones, ropa, etc. Yutaime estaba tomando un poco de té cuando de repente tocaron a su puerta. Se levantó de su sillón. ¿Quién podrá ser? Ni siquiera pedí nada de comida a domicilio, decía tomando el picaporte en ese momento. Al abrir la puerta, se llevó una sorpresa inesperada. Yutaime, dijo Gojo desde el umbral de la puerta levantando su mano. Yutaime abrió los ojos como platos y su rostro palideció. De repente Yutaime le cerró la puerta en la cara a Gojo. Gojo se quedó helado ante aquello. Yutaime se recargó un momento en la puerta tratando de asimilar qué es lo que estaba pasando. Las náuseas en ese instante se hicieron presentes y se fue corriendo a vomitar al bote de basura más cercano. Gojo al otro lado de la puerta alcanzó a oír aquello. ¿Habrá sido por la sorpresa de verme?, se cuestionó el albino dentro del departamento. ¿Qué demonios hace él aquí?, dijo Yutaime en voz muy baja. Se reincorporó y regresó a abrir la puerta mientras limpiaba su boca. Yutaime, ¿estás bien? Gojo volvió a tocar aquella puerta. Yutaime respiró profundamente. Volvió a abrir la puerta y miró fijamente a aquel hechicero. Hagamos esto desde el inicio, dijo Gojo aclarando su garganta y sonriendo. Yutaime suspiró mientras veía a aquel hombre con su ropa de trabajo. Yutaime, dijo Gojo volviendo a repetir su pose inicial con una gran sonrisa. Gojo, ¿a qué viniste? ¿Por qué estás aquí? La voz de esta se oía apagada. Además de que estaba terminando una misión aquí en Kioto, aproveché para venir a verte, Yutaime. Ya que no he sabido nada de ti en un largo tiempo, decía Gojo con una gran sonrisa. Yutaime cruzó sus brazos sobre su pecho mientras seguía mirando al hechicero. Se sentía un poco irritada en aquel momento. La presencia inesperada del hechicero la ponía un poco de malas. ¿Qué le costaba avisar? Era lo que pensaba la azabache. Claramente has estado evitándome. No contestas mis llamadas y dejas en visto mis mensajes, y debo admitirlo, me preocupé un poco por esa actitud. Así que vine a ver cómo te encontrabas, decía quitándose su venda negra para poder verla a los ojos. Gojo, rápidamente admiró a aquella mujer de pies a cabeza, la cual solo estaba vestida con un short que dejaba ver sus hermosas piernas y una camiseta de tirantes que dejaba ver sus clavículas, sus hombros y un tanto de sus senos. El hechicero la notó un tanto diferente. Yutaime solo hizo una leve mueca al ver que Gojo la miró de pies a cabeza. Supuso que venía por otra cosa. Además, traigo cervezas y compre la cena para que veas que vengo en son de paz, decía este sonriendo y mostrando las diversas bolsas que traía en las manos. Yutaime miró todo aquello pero seguía en silencio. Yutaime, ¿podemos hablar? ¿Puedo pasar?, dijo Gojo tranquilamente. Esta solo suspiró y se hizo a un lado. Está bien. Pasa, dijo esta dejándolo entrar a su departamento. En aquel momento Yutaime estaba cerrando la puerta mientras Gojo seguía hablando. También vine porque Shoko me comentó lo de tu condición, dijo. Gojo sonriendo. A Yutaime se le congeló la sangre y se giró lentamente. ¿Cuál condición? Su voz sonaba nerviosa. ¿Qué te dijo Shoko? Yutaime abrió de nuevo sus bellos ojos. Aquella expresión le dio gracia al hechicero, pues ella me dijo que tú estabas 2 días atrás. No sé nada de ella desde el día en que dormimos juntos. Hiro, no contesta mis llamadas y no responde a mis mensajes. Hiro, ¿acaso fui tan malo en el sexo aquella noche?, decía Gojo dando vueltas en aquella silla giratoria. Resopló una fémina. Gojo, no me interesa saber con qué mujer te acostaste ahora, dijo Shoko fastidiada. Estoy hablando de Yutaime, dijo Gojo deteniéndose de darse vueltas en aquella silla. ¿Estará enojada conmigo? Bueno, ella siempre parece estar molesta. Shoko levantó una ceja ante aquella respuesta de su amigo. ¿Desde cuándo no sabes nada de Yutaime-senpai? Desde hace como 2 meses y 2 semanas. El albino se llevó una mano a la barbilla. La última vez que vi y hablé con Yutaime fue cuando dormí con ella. Si mal no recuerdo, esa última vez ella vino de nuevo a Tokio después del evento de las escuelas gemelas. El hechicero estaba haciendo cuentas. Shoko hizo cuentas mentales también. Calculo que Gojo hacía referencia a la noche en que él y su mejor amiga durmieron juntos y concibieron aquel bebé cuya existencia aún era desconocida para el hechicero. Yutaime actualmente debía tener casi 10 semanas de embarazo, y si las cuentas no le fallaban a la doctora y mucho menos le fallaba la lógica, tenía muy en claro que su mejor amiga aún no le había dicho nada al hechicero sobre su embarazo. Shoko suspiró. Senpai, ¿hasta cuándo piensas decírselo a este idiota?, se dijo mentalmente, casi maldiciendo a su amiga. Además que la voz de su compañero la sacó de sus pensamientos. Desde hace como 2 semanas que me he venido sintiendo raro, dijo Gojo recargando su rostro en el respaldo de la silla. Shoko miró a su compañero un tanto extrañada. ¿Raro? ¿Cómo?, cuestionó Gojo. Movió un poco sus manos para ejemplificar. Siento como un raro sentimiento de preocupación me invadiera. Es una presión extraña, apuntó a su pecho. Sobre todo siento una extraña preocupación por Yutaime, como si algo le estuviera pasando, pero no quiere decirme qué es. Además que ¿cómo puedo explicarlo? Tengo un raro antojo de comer más dulces de lo normal. Shoko trató de analizar aquellos síntomas. ¿Algún otro síntoma?, dijo mirando a su compañero. Además de la ansiedad repentina y del extraño presentimiento. Oh sí, tronó sus dedos.
Parecía haber recordado algo más. Hace aproximadamente 1 o 2 semanas atrás, traía unas leves náuseas al despertar. Cosa que atribuyo a que debe ser a que he comido demasiados dulces últimamente, decía Gojo moviendo las manos. ¿Y qué más? Así, mareos. He traído algunos mareos, dijo tronando de nuevo los dedos. ¿Será acaso que mis poderes me están afectando? Shoko anotó aquellos síntomas en la esquina de una hoja. Por un momento pensó que Gojo pudiera estar experimentando el síndrome de Koubei, pero lo descartaba porque era más que obvio que él aún no sabía que iba a ser padre y mucho menos había convivido con Yutaime. Cosa que es casi fundamental para que el hombre experimente esos síntomas. ¿Y bien, doctora Shoko? ¿Qué diagnóstico me das?, dijo Gojo dándose una vuelta más en aquella silla giratoria. Shoko guardó un momento de silencio. Era obvio que su amigo parecía estar experimentando un instinto paterno, sin que él lo supiera. Por los síntomas que tienes, debe ser exceso de glotonería. Trata de comer más balanceado y menos azúcar, sonrió un poco Shoko. Gojo chasqueó la lengua. Aceptaba todo menos que le quitaran sus adorados dulces, aunque Shoko suspiró, y eso le llamó la atención a Gojo. El hechicero de nuevo se detuvo. Qué curioso. Yutaime-senpai estuvo experimentando estos mismos síntomas unas semanas atrás, dijo la doctora mirando al techo. Shoko quería comprobar algo, así que tenía un plan que empezó a llevar a cabo. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y ella está bien?, dijo Gojo con un toque de angustia. Nunca te había visto tan preocupado por una mujer, Gojo, decía recargando su rostro en su mano, la cual estaba recargada en su escritorio, y mucho menos por Yutaime-senpai, dijo esta con una leve sonrisa en su rostro. Como dije, esa preocupación parece ser uno de mis síntomas, dijo su amigo. Sin más, Shoko solo sonrió un poco. ¿Y entonces? ¿Qué tiene Yutaime? ¿No es nada grave, cierto?, preguntaba Gojo. Su voz sonaba angustiada. Shoko suspiró. Como médico no puedo decirte nada sobre su condición médica debido a mi juramento. Gojo solo resopló ante aquella negativa. La doctora se levantó de su silla. Pero, como amiga, tal vez podría contarte lo que tiene, sonrió levemente mientras jugaba con un mechón de su cabello. ¿En serio?, dijo Gojo levantándose. Sí, pero a cambio deberás pagarme la comida. Esta consulta no es gratis, dijo Shoko sonriendo. Gojo suspiró. ¿En serio? Las mujeres como ustedes dan miedo. Con razón son amigas. Río un poco, pero está bien. Vayamos a comer. Shoko no era una mujer tonta. Sabía sacarle provecho a la situación. Mientras tanto, en uno de los mejores restaurantes al aire libre de la ciudad, y bien. Shoko dio un rápido trago a su cerveza a pesar de ser entre semana. La doctora estaba dispuesta a beber continuo la castaña. ¿Desde cuándo traes esta preocupación por Yutaime-senpai? Gojo en ese momento traía sus lentes oscuros. Los bajó un poco ante la pregunta de su amiga. Como desde hace, dio una probada a su pastel, unas 2 semanas atrás. Cuando comía más pastel, dije por error su nombre durante el sexo con otra mujer. El hechicero soltó sin vergüenza. Shoko casi se atraganta con su cerveza al oír eso. Pero sabía que su amigo era un descarado. Ya veo. Tosió un poco la doctora, pero fue extraño. Continuó Gojo. Después de ese incidente, empecé a sentirme raro con los demás síntomas que te conté. Shoko, ¿estás segura que tu diagnóstico es correcto? ¿Por quién me tomas?, dijo la doctora levantando una ceja. Gojo solo rió un poco. Entonces, Shoko, Gojo se serenó. ¿Dices que Yutaime traía los mismos síntomas que yo? No. ¿Cómo se encuentra ella? Como dije, ella ha estado evitándome todo este tiempo. ¿Tú sabes el por qué?, preguntaba Gojo suspirando. Shoko comió un poco del platillo de carne que pidió. Trataba de pensar qué excusa inventar. Ella sabía que no era la indicada para decirle a su amigo que sería papá, pero también le desesperaba que Yutaime fuera tan necia y orgullosa. Ella se encuentra bien, dijo antes de darle un sorbo a su cerveza. Si te ha evitado ha sido porque ha tenido mucho trabajo. Incluso yo apenas hablo con ella. Ya veo, dijo Gojo acomodando sus lentes. Shoko continuó, pero dio un trago más. Por los síntomas que ha traído, no es nada de qué preocuparse. Ella solamente está, actualmente, en el departamento de Yutaime, intoxicada. Termino de decir Gojo. Shoko me dijo que te intoxicaste con algún alimento, y también por eso traje un poco de jarabe para el estómago, dijo Gojo sacando un frasco rosa de una de las bolsas. Yutaime suspiró de alivio. Su amiga de nuevo mintió por ella. Gracias, Shoko. Mentalmente agradeció a su amiga. Gojo dejó aquel medicamento en la mesa del comedor de Yutaime. ¿Así que por eso no querías hablar conmigo? Debilucha, ¿te daba pena decirme que estabas enferma del estómago?, se burló Gojo. ¿Y para qué tenía que decirte que estaba enferma? Para que te burlaras de mí. Yutaime trató de seguir la corriente con una mueca en los labios. Bueno, ya que estás aquí, dijo Yutaime tomando las bolsas de comida que había traído Gojo, cenemos para que me digas de una vez por todas el por qué viniste y para que después te largues de aquí. La azabache solo suspiró y se dio la vuelta. Gojo solo sonrió por la actitud de Yutaime. Parecía estar todo en orden, pero a la vez la sentía un poco diferente en ese instante, cuando Yutaime estaba poniendo dichos alimentos en los platos. Gojo se acercó a Yutaime por la espalda. La rodeó con sus brazos, los cuales posó en su vientre. Gojo acercó sus labios al oído de esta. También vine, porque yo te he extrañado desde la última vez que nos vimos. Yutaime, su aliento caía en el cuello de Yutaime. Aquello puso de nervios a Yutaime.
Un escalofrío recorrió su espina y su rostro se puso un tanto rojo. Gojo pasó sus labios por los hombros y la clavícula descubierta de Yutaime. Aquello estremeció a la azabache. Yutaime, ¿acaso tú no me extrañas desde nuestra última noche juntos? Preguntó Gojo de manera sexy, abrazando aún a la maestra desde la espalda y acercándola a él. Yo. Las palabras no le salían a Yutaime por un momento pasó sus manos a las manos de Gojo, las cuales seguían sobre su vientre. Yo. Tengo. A Yutaime le costaba hablar y más que sabía que debía decirle al hechicero que dentro de su vientre tenía a su hijo. Gojo seguía pasando sus labios por el hombro de Yutaime. El hechicero quitó por un momento una de sus manos del vientre de Yutaime para llevarla a su cabello y hacerlo a un lado. Esto para poder seguir besando su cuello libre de la maestra solo apretaba los labios para que ningún gemido saliera de su boca. Yutaime se estremecía por aquellos labios, pero estaba más nerviosa de no poder decir la verdad. Oye Yutaime, empezó a decir Gojo acercando sus labios de nuevo al oído de esta, ¿qué te parece si después de cenar nos divertimos un poco? Aquellas palabras hicieron que la respiración de Yutaime se entrecortara, parecía que su cuerpo también quería sentir de nuevo al hechicero. Y desde que Yutaime supo que estaba embarazada, su cuerpo también reaccionaba un poco diferente a los estímulos y el deseo sexual era uno de ellos que se había intensificado. En ese momento, Gojo empezó a meter una de sus manos por debajo de aquella camiseta de tirantes. Gojo de verdad tenía mucho deseo de estar con ella. Sentía que su cuerpo la extrañaba y su preocupación y ansiedad desaparecía estando con ella. La maestra de Kioto estaba en conflicto en aquel momento. Tenía deseo de sentir a Gojo de nuevo, pero tenía temor de cómo debía decirle a este idiota que sería padre. ¿Acaso era buena idea el decírselo? Aunque la maestra ya se había hecho la idea de ser madre soltera. Las palabras de Shoko le hacían conciencia. Gojo posó su mano en el seno derecho de Yutaime y lo acarició un poco, haciendo que ésta se estremeciera. Yutaime, dijo Gojo besando levemente el cuello de la maestra, ¿te crecieron los senos? Aquello incómodo a la maestra y trató de darle un codazo a Gojo. ¿Eso qué te importa?, dijo un tanto molesta. Gojo sonrió y dio un paso atrás, mientras Yutaime se cubría con sus manos sus senos sobre su camiseta. Como dije, lo mejor será cenar para que después te vayas, dijo con el rostro rojo y tratando de ignorar a Gojo. Este solo sonreía. Jajaja, está bien, mostró las manos en señal de paz. Cenemos, dijo quitándosela sudadera negra de su uniforme y dejándola sobre el respaldo de la silla. Yutaime estaba muy nerviosa. Después de más de 2 meses veía al fin de nuevo a este hombre. Y no solo eso, tenía que tomar el suficiente valor para decirle su pequeño secreto. Hay entre los dos una cuenta pendiente. ¿Qué te parece si arreglamos eso? 10 semanas de embarazo. Yutaime esa noche estaba en su departamento y al día siguiente, como sería su día libre, decidió aprovechar para hacer sus planeaciones escolares y también para darse un descanso con su bebé. La azabache en aquel instante se encontraba en su sala. Estaba planeando sus actividades y misiones escolares y a la vez se distraía en su laptop con algunas cosas que necesitaría el bebé como biberones, ropa, etc. Yutaime estaba tomando un poco de té cuando de repente tocaron a su puerta. Se levantó de su sillón. ¿Quién podrá ser? Ni siquiera pedí nada de comida a domicilio, decía tomando el picaporte en ese momento. Al abrir la puerta, se llevó una sorpresa inesperada. Yutaime, dijo Gojo desde el umbral de la puerta levantando su mano. Yutaime abrió los ojos como platos y su rostro palideció de repente. Yutaime le cerró la puerta en la cara a Gojo. Gojo se quedó helado ante aquello. Yutaime se recargó un momento en la puerta tratando de asimilar qué es lo que estaba pasando. Las náuseas en ese instante se hicieron presentes y se fue corriendo a vomitar al bote de basura más cercano. Gojo al otro lado de la puerta alcanzó a oír aquello. ¿Habrá sido por la sorpresa de verme?, se cuestionó el albino dentro del departamento. ¿Qué demonios hace él aquí?, dijo Yutaime en voz muy baja. Se reincorporó y regresó a abrir la puerta mientras limpiaba su boca. Yutaime, ¿estás bien? Gojo volvió a tocar aquella puerta. Yutaime respiró profundamente. Volvió a abrir la puerta y miró fijamente a aquel hechicero. Hagamos esto desde el inicio, dijo Gojo aclarando su garganta y sonriendo. Yutaime suspiró mientras veía a aquel hombre con su ropa de trabajo. Yutaime, dijo Gojo volviendo a repetir su pose inicial con una gran sonrisa. Gojo, ¿a qué viniste? ¿Por qué estás aquí? La voz de esta se oía apagada. Además de que estaba terminando una misión aquí en Kioto, aproveché para venir a verte. Yutaime, ya que no he sabido nada de ti en un largo tiempo, decía Gojo con una gran sonrisa. Yutaime cruzó sus brazos sobre su pecho mientras seguía mirando al hechicero. Se sentía un poco irritada en aquel momento. La presencia inesperada del hechicero la ponía un poco de malas. ¿Qué le costaba avisar? Era lo que pensaba la azabache. Claramente has estado evitándome. No contestas mis llamadas y dejas en visto mis mensajes, y debo admitirlo, me preocupé un poco por esa actitud. Así que vine a ver cómo te encontrabas, decía quitándose su venda negra para poder verla a los ojos. Gojo rápidamente admiró a aquella mujer de pies a cabeza, la cual solo estaba vestida con un short que dejaba ver sus hermosas piernas y una camiseta de tirantes que dejaba ver sus clavículas, sus hombros y un tanto de sus senos. El hechicero la notó un tanto diferente. Yutaime solo hizo una leve mueca al ver que Gojo la miró de pies a cabeza. Supuso que venía por otra cosa. Además,
Traigo cervezas y compre la cena para que veas que vengo en son de paz, decía este sonriendo y mostrando las diversas bolsas que traía en las manos. Yutaime miró todo aquello pero seguía en silencio. Yutaime, ¿podemos hablar? ¿Puedo pasar? Dijo Gojo tranquilamente. Esta solo suspiró y se hizo a un lado. Está bien. Pasa, dijo esta dejándolo entrar a su departamento. En aquel momento Yutaime estaba cerrando la puerta mientras Gojo seguía hablando. También vine porque Shoko me comentó lo de tu condición, dijo. Gojo sonriendo a Yutaime se le congeló la sangre y se giró lentamente. ¿Cuál condición? Su voz sonaba nerviosa. ¿Qué te dijo Shoko? Yutaime abrió de nuevo sus bellos ojos. Aquella expresión le dio gracia al hechicero, pues ella me dijo que tú estabas 2 días atrás. No sé nada de ella desde el día en que dormimos juntos. Hiro, no contesta mis llamadas y no responde a mis mensajes. Hiro, ¿acaso fui tan malo en el sexo aquella noche? Decía Gojo dando vueltas en aquella silla giratoria. Resopló una fémina. Gojo. No me interesa saber con qué mujer te acostaste ahora, dijo Shoko fastidiada. Estoy hablando de Yutaime, dijo Gojo deteniéndose de darse vueltas en aquella silla. ¿Estará enojada conmigo? Bueno, ella siempre parece estar molesta. Shoko levantó una ceja ante aquella respuesta de su amigo. ¿Desde cuándo no sabes nada de Yutaime-senpai? Desde hace como 2 meses y 2 semanas. El albino se llevó una mano a la barbilla. La última vez que vi y hablé con Yutaime fue cuando dormí con ella. Si mal no recuerdo, esa última vez ella vino de nuevo a Tokio después del evento de las escuelas gemelas. El hechicero estaba haciendo cuentas. Shoko hizo cuentas mentales también. Calculo que Gojo hacía referencia a la noche en que él y su mejor amiga durmieron juntos y concibieron aquel bebé cuya existencia aún era desconocida para el hechicero. Yutaime actualmente debía tener casi 10 semanas de embarazo, y si las cuentas no le fallaban a la doctora y mucho menos le fallaba la lógica, tenía muy en claro que su mejor amiga aún no le había dicho nada al hechicero sobre su embarazo. Shoko suspiró. Senpai, ¿hasta cuándo piensas decírselo a este idiota? Se dijo mentalmente, casi maldiciendo a su amiga. Además que la voz de su compañero la sacó de sus pensamientos. Desde hace como 2 semanas que me he venido sintiendo raro, dijo Gojo recargando su rostro en el respaldo de la silla. Shoko miró a su compañero un tanto extrañada. ¿Raro? ¿Cómo?, cuestionó Gojo. Movió un poco sus manos para ejemplificar. Siento como un raro sentimiento de preocupación me invadiera. Es una presión extraña, apuntó a su pecho. Sobre todo siento una extraña preocupación por Yutaime, como si algo le estuviera pasando, pero no quiere decirme qué es. Además que ¿cómo puedo explicarlo? Tengo un raro antojo de comer más dulces de lo normal. Shoko trató de analizar aquellos síntomas. ¿Algún otro síntoma?, dijo mirando a su compañero. Además de la ansiedad repentina y del extraño presentimiento. Oh sí, tronó sus dedos. Parecía haber recordado algo más. Hace aproximadamente 1 o 2 semanas atrás, traía unas leves náuseas al despertar. Cosa que atribuyo a que debe ser a que he comido demasiados dulces últimamente, decía Gojo moviendo las manos. ¿Y qué más? Así, mareos. He traído algunos mareos, dijo tronando de nuevo los dedos. ¿Será acaso que mis poderes me están afectando? Shoko anotó aquellos síntomas en la esquina de una hoja. Por un momento pensó que Gojo pudiera estar experimentando el síndrome de Koubei, pero lo descartaba porque era más que obvio que él aún no sabía que iba a ser padre y mucho menos había convivido con Yutaime. Cosa que es casi fundamental para que el hombre experimente esos síntomas. ¿Y bien, doctora Shoko? ¿Qué diagnóstico me das?, dijo Gojo dándose una vuelta más en aquella silla giratoria. Shoko guardó un momento de silencio. Era obvio que su amigo parecía estar experimentando un instinto paterno, sin que él lo supiera. Por los síntomas que tienes, debe ser exceso de glotonería. Trata de comer más balanceado y menos azúcar. Sonrió un poco Shoko. Gojo chasqueó la lengua. Aceptaba todo menos que le quitaran sus adorados dulces, aunque Shoko suspiró, y eso le llamó la atención a Gojo. El hechicero de nuevo se detuvo. ¡Qué curioso! Yutaime-senpai estuvo experimentando estos mismos síntomas unas semanas atrás, dijo la doctora mirando al techo. Shoko quería comprobar algo, así que tenía un plan que empezó a llevar a cabo. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y ella está bien?, dijo Gojo con un toque de angustia. Nunca te había visto tan preocupado por una mujer, Gojo, decía recargando su rostro en su mano, la cual estaba recargada en su escritorio, y mucho menos por Yutaime-senpai, dijo esta con una leve sonrisa en su rostro. Como dije, esa preocupación parece ser uno de mis síntomas, dijo su amigo. Sin más, Shoko solo sonrió un poco. ¿Y entonces? ¿Qué tiene Yutaime? ¿No es nada grave, cierto?, preguntaba Gojo. Su voz sonaba angustiada. Shoko suspiró. Como médico no puedo decirte nada sobre su condición médica debido a mi juramento. Gojo solo resopló ante aquella negativa. La doctora se levantó de su silla. Pero, como amiga, tal vez podría contarte lo que tiene. Sonrió levemente mientras jugaba con un mechón de su cabello. ¿En serio?, dijo Gojo levantándose. Sí, pero a cambio deberás pagarme la comida. Esta consulta no es gratis, dijo Shoko sonriendo. Gojo suspiró. ¿En serio? Las mujeres como ustedes dan miedo. Con razón son amigas. Río un poco, pero está bien. Vayamos a comer. Shoko no era una mujer tonta. Sabía sacarle provecho a la situación. Mientras tanto, en uno de los mejores restaurantes al aire libre de la ciudad. Y bien. Shoko dio un rápido trago a su cerveza a pesar de ser entre semana. La doctora estaba dispuesta a beber. Continuó la castaña. ¿Desde cuándo traes esta preocupación por Yutaime-senpai?
Gojo en ese momento traía sus lentes oscuros. Los bajó un poco ante la pregunta de su amiga, como desde hace, dio una probada a su pastel, unas 2 semanas atrás. Cuando Am comía más pastel, dije por error su nombre durante el sexo con otra mujer. El hechicero soltó sin vergüenza. Shoko casi se atraganta con su cerveza al oír eso. Pero sabía que su amigo era un descarado, ya veo. Tosió un poco la doctora, pero fue extraño. Continuó Gojo, después de ese incidente. Empecé a sentirme raro con los demás síntomas que te conté. Shoko, ¿estás segura que tu diagnóstico es correcto? ¿Por quién me tomas?, dijo la doctora levantando una ceja. Gojo solo rió un poco, entonces. Shoko, Gojo se serenó. ¿Dices que Yutaime traía los mismos síntomas que yo? No, ¿cómo se encuentra ella? Como dije, ella ha estado evitándome todo este tiempo. ¿Tú sabes el por qué?, preguntaba Gojo suspirando. Shoko comió un poco del platillo de carne que pidió, trataba de pensar qué excusa inventar. Ella sabía que no era la indicada para decirle a su amigo que sería papá, pero también le desesperaba que Yutaime fuera tan necia y orgullosa. Ella se encuentra bien, dijo antes de darle un sorbo a su cerveza. Si te ha evitado ha sido porque ha tenido mucho trabajo. Incluso yo apenas hablo con ella, ya veo, dijo Gojo acomodando sus lentes. Shoko continuó, pero dio un trago más. Por los síntomas que ha traído, no es nada de qué preocuparse. Ella solamente está, actualmente en el departamento de Yutaime, intoxicada. Termino de decir Gojo. Shoko me dijo que te intoxicaste con algún alimento, y también por eso traje un poco de jarabe para el estómago, dijo Gojo sacando un frasco rosa de una de las bolsas. Yutaime suspiró de alivio. Su amiga de nuevo mintió por ella. Gracias, Shoko. Mentalmente agradeció a su amiga. Gojo dejó aquel medicamento en la mesa del comedor de Yutaime. ¿Así que por eso no querías hablar conmigo? Debilucha, ¿te daba pena decirme que estabas enferma del estómago?, se burló Gojo. ¿Y para qué tenía que decirte que estaba enferma? Para que te burlaras de mí. Yutaime trató de seguir la corriente con una mueca en los labios. Bueno, ya que estás aquí, dijo Yutaime tomando las bolsas de comida que había traído Gojo, cenemos para que me digas de una vez por todas el por qué viniste y para que después te largues de aquí. La azabache solo suspiró y se dio la vuelta. Gojo solo sonrió por la actitud de Yutaime. Parecía estar todo en orden, pero a la vez la sentía un poco diferente en ese instante, cuando Yutaime estaba poniendo dichos alimentos en los platos. Gojo se acercó a Yutaime por la espalda. La rodeó con sus brazos, los cuales posó en su vientre. Gojo acercó sus labios al oído de esta. También vine, porque yo te he extrañado desde la última vez que nos vimos. Yutaime, su aliento caía en el cuello de Yutaime. Aquello puso de nervios a Yutaime. Un escalofrío recorrió su espina y su rostro se puso un tanto rojo. Gojo pasó sus labios por los hombros y la clavícula descubierta de Yutaime. Aquello estremeció a la azabache. Yutaime, ¿acaso tú no me extrañas desde nuestra última noche juntos?, preguntó Gojo de manera sexy, abrazando a la maestra desde la espalda y acercándola a él. Yo. Las palabras no le salían a Yutaime por un momento pasó sus manos a las manos de Gojo, las cuales seguían sobre su vientre. Yo. Tengo. A Yutaime le costaba hablar y más que sabía que debía decirle al hechicero que dentro de su vientre tenía a su hijo. Gojo seguía pasando sus labios por el hombro de Yutaime. El hechicero quitó por un momento una de sus manos del vientre de Yutaime para llevarla a su cabello y hacerlo a un lado. Esto para poder seguir besando su cuello libre de la maestra solo apretaba los labios para que ningún gemido saliera de su boca. Yutaime se estremecía por aquellos labios, pero estaba más nerviosa de no poder decir la verdad. Oye Yutaime, empezó a decir Gojo acercando sus labios de nuevo al oído de esta, ¿qué te parece si después de cenar nos divertimos un poco? Aquellas palabras hicieron que la respiración de Yutaime se entrecortara. Parecía que su cuerpo también quería sentir de nuevo al hechicero. Y desde que Yutaime supo que estaba embarazada, su cuerpo también reaccionaba un poco diferente a los estímulos y el deseo sexual era uno de ellos que se había intensificado. En ese momento, Gojo empezó a meter una de sus manos por debajo de aquella camiseta de tirantes. Gojo de verdad tenía mucho deseo de estar con ella. Sentía que su cuerpo la extrañaba y su preocupación y ansiedad desaparecía estando con ella. La maestra de Kioto estaba en conflicto en aquel momento. Tenía deseo de sentir a Gojo de nuevo, pero tenía temor de cómo debía decirle a este idiota que sería padre. ¿Acaso era buena idea el decírselo? Aunque la maestra ya se había hecho la idea de ser madre soltera. Las palabras de Shoko le hacían conciencia. Gojo posó su mano en el seno derecho de Yutaime y lo acarició un poco, haciendo que ésta se estremeciera. Yutaime, dijo Gojo besando levemente el cuello de la maestra, ¿te crecieron los senos? Aquello incómodo a la maestra y trató de darle un codazo a Gojo. ¿Eso qué te importa?, dijo un tanto molesta. Gojo sonrió y dio un paso atrás, mientras Yutaime se cubría con sus manos sus senos sobre su camiseta. Como dije, lo mejor será cenar para que después te vayas, dijo con el rostro rojo y tratando de ignorar a Gojo. Este solo sonreía. Jajaja, está bien, mostró las manos en señal de paz. Cenemos, dijo quitándosela sudadera negra de su uniforme y dejándola sobre el respaldo de la silla. Yutaime estaba muy nerviosa. Después de más de 2 meses veía al fin de nuevo a este hombre. Y no solo eso, tenía que tomar el suficiente valor para decirle su pequeño secreto.
Watching movies but we ain't seeing a thing tonight, you. Los ojos azules del hechicero más fuerte no dejaba de escanear a la mujer que tenía frente a él. Los labios de Gojo se movía de un lado a otro en una leve mueca. Algo no estaba bien en aquella escena frente a él y sus 6 ojos no lograban detectar qué era aquello que estaba fuera de lugar por momentos. Sus ojos se detenían a observar el rostro de Yutaime. Este tenía un brillo un tanto diferente, sobre todo en sus ojos. Tenían lo que dirían los ancianos, un brillo especial, además que se le veían unas leves ojeras debajo de esos hermosos ojos color ámbar. Su vista solo iba de arriba a abajo. Analizando aquella escena frente a él, algo anda mal, pensó el hechicero mientras trataba de concentrarse en las palabras que decía Yutaime mientras la maestra solo seguía hablando un poco sobre las siguientes actividades escolares que podrían realizar en conjunto ambas escuelas. Pero la vista de Gojo se perdía en el escote que tenía frente a él. Los senos de aquella mujer le atraían mucho más de lo normal en aquel momento. Parecían más grandes de lo que recordaba. Salió de la boca del hechicero mientras miraba aquel escote. Yutaime, la cual se estaba llevando una gran cantidad de comida china a la boca. Notó aquel ruido del hechicero y sintió aquella mirada intensa. EJMMM. Gojo, mis ojos están aquí arriba, dijo Yutaime un tanto molesta. Jajaja, perdón. Pero la vista es irresistible. Yutaime, rió un poco el hechicero. Por cierto, ¿acaso engordaste un poco? Te noto diferente, dijo sin más. Yutaime solo rodó los ojos y se llevó una mano al pecho para cubrir aquel escote. Idiota, deja de mirar. Gojo solo sonrió un poco por aquello. ¿Sabes, Yutaime? Hay algo que me está molestando en este preciso momento. Parece que hay algo extraño aquí, dijo Gojo llevándose una mano a su barbilla como si analizara la situación. Continuó el hechicero. Mis 6 ojos detectan que algo extraño sucede, pero no logro identificar qué es. Y además, Gojo acercó un poco su rostro para tratar de ver de más cerca a Yutaime. Siento que hay algo diferente en ti, pero no logro descifrar qué es. No sé si es tu cabello, tu rostro o tu cuerpo. ¿Te hiciste algo?, decía este mirando fijamente a la azabache. Yutaime tragó saliva ante aquellas palabras. ¿Acaso sus 6 ojos ya habrían notado su embarazo? Su cuerpo sí se veía un tanto diferente últimamente. Sus caderas se habían ensanchado un poco y ni se digan sus senos, los cuales solo eran un poco más grandes. Ella sabía que su cuerpo seguiría cambiando. ¿Acaso el poder de los 6 ojos podía notar más allá de lo que veía? Aquella idea no podría ser tan descabellada, es lo que pensaba Yutaime, ya que ese poder te dejaba sentir y ver todo. Yutaime estaba muy nerviosa al sentir aquella mirada azul sobre ella. Es que yo... Yutaime fue interrumpida. Oh, ya sé qué es, dijo Gojo tronando sus dedos, haciendo que Yutaime abriera sus ojos de sorpresa. La pobre solo esperaba lo peor. ¿No estás tomando cerveza? Claro. Eso es lo extraño aquí, dijo Gojo sonriendo. Yutaime se quedó congelada ante aquellas palabras. En ese momento Gojo se levantó por dicha bebida que estaban en una de las bolsas de plástico que trajo. Ya se me hacía extraño el verte comer sin tu apreciada cerveza, Yutaime, dijo este abriendo una lata y poniéndola sobre la mesa. Ten. Te traje tu favorita, sonrió Yutaime. Tragó saliva de nuevo. Por su condición no podía beber de aquella lata. Su rostro se puso pálido por un momento. La azabache estaba congelada ante aquella bebida aún fría y que se veía tan deliciosa. No lo iba a negar. Se le había hecho agua a la boca solo de oler aquello y de recordar lo espumosa que era. Yutaime llevaba casi 3 meses sin tomar ni una gota de alcohol por su embarazo y tener una lata de cerveza frente a ella hacía que su antojo por ese vital líquido regresara. Parecía que su abstinencia se rompería ante aquello. Yutaime solo apretó sus labios. Vamos. No seas tímida, Yutaime, como dije, traje tu favorita, decía Gojo dando un trago a su soda dulce. Yutaime puso un momento su mano sobre su vientre. Gracias, Gojo. Pero, a Yutaime no le salían del todo las palabras cuando Yutaime estaba tomando aquella cerveza con su mano. La azabache tuvo una arcada de asco. La azabache empezó a sentir asco por la combinación de olores de aquella mesa, el dulce aroma de la bebida de Gojo más la combinación del olor amargo y de la fermentación que emanaba aquella cerveza. Era un olor muy choqueante, más la combinación del sabor y el olor salado de la comida china hicieron que Yutaime empezara a sentirse mal. No puedo tomarla. Yutaime alejó la lata con la mano derecha mientras que con la izquierda cubría su boca por el asco. Aquello le pareció muy extraño al peli blanco, el cual abrió los ojos de sorpresa al ver que Yutaime alejaba una cerveza. Yutaime, ¿te encuentras bien?, dijo este mirando a la azabache con preocupación. Yutaime hizo un sí con su cabeza y se levantó un momento de su silla. Parecía que iba a correr al bote más cercano para vomitar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y en su garganta sentía aquel amargo flujo estomacal. Gojo también se levantó y se acercó a ella, pero esta solo lo detuvo con su mano para que no se acercara más. Eto. La azabache tragó saliva. Forzó a que su garganta regresara a aquello que quería salir de ella. Yutaime trató de respirar profundamente y después tomó un vaso de té que tenía a su lado. Salió de la boca de Yutaime después de tomar aquel líquido. Sí, estoy bien. Es solo que, decía dejando el vaso sobre la mesa y limpiaba su boca, es solo que, no puedo tomar cerveza aún porque... Yutaime miraba a Gojo. También él se había preocupado por aquello. Creía que iba a vomitar y que necesitaría ayuda. Gojo se acercó unos pasos más a ella para asegurarse que ésta estuviera bien, pero Yutaime, al verlo preocupado, se empezó a cuestionar si debía o no ya decirle a Gojo sobre su embarazo. No quería preocuparlo ni quería depender de él,
Porque Yutaime se sentía acorralada por aquellos ojos azules, los cuales la miraban preocupados. Yutaime respiró profundamente, y al fin las palabras salieron de su boca, por la intoxicación. Eso es, no voy a poder tomar cerveza por un muy largo tiempo. Hasta que me recupere por completo de la intoxicación, dijo esta mintiendo de nuevo y fingiendo una sonrisa. Oh, cierto. Shoko me dijo que te habías intoxicado, pero yo pensé que ya te habías recuperado. Pensé que era buena idea traerte una cerveza, así que fue mi error. Perdón, Yutaime, dijo Gojo sonriendo, no te preocupes. Supongo que la intención es lo que cuenta. Gracias de todos modos, Gojo, dijo Yutaime en un tono algo apagado en ese momento. La azabache tomó aquella lata y empezó a vaciarla en el fregadero. Aquello le dolía un poco, pero lo hacía por un bien mayor, aunque... Gojo volvió a rodear a Yutaime en sus brazos. También te noto un poco diferente. Yutaime, ¿acaso pasa algo más? ¿Segura que estás bien? Tomó con cuidado el rostro de la azabache con una mano. Yutaime se puso frente a Gojo mientras seguía en sus brazos y Gojo empezó a acariciar la cicatriz de esta con su pulgar. Aquel gesto hizo sonrojar a Yutaime. Ambos intercambiaron miradas por unos segundos. Los ojos de Gojo eran tan tranquilos que parecían un mar en calma, pero al mismo tiempo tan preocupados que solo veía su reflejo en ellos. Parecían ser los ojos de alguien que necesitaban saber la verdad. Yutaime respiró profundamente. Parecía que iba a tomar valor de donde no sabía que tenía. Gojo, si pasa algo más. Desde la última vez que tú y yo dormimos juntos pasó algo más y resulta que yo... Empezó a decir Yutaime mientras Gojo sujetaba su rostro con ambas manos. Yutaime siguió hablando con nerviosismo, y es... que yo... estoy... no termino de decir la azabache, ya que en ese momento un teléfono celular empezó a sonar sobre la mesa. El celular que empezó a sonar fue el de Gojo. Aquello hizo que aquella escena se fuera al suelo. Yutaime no podía decir nada más, ya que aquel ruido y vibración tan persistente la ponían nerviosa, sea quien sea. Creo que luego le puedo regresar la llamada, dijo Gojo sonriéndole a Yutaime. Quería escuchar aquello que ésta quería decirle. La azabache suspiró. Aquel celular seguía y seguía sonando. Así que pensó que aquella llamada podría ser algo urgente para el hechicero. No, está bien. Tú contesta. Lo mío puede esperar. Esta sonrió levemente. ¿Segura?, dijo Gojo mirando a los ojos de Yutaime. Sí, dijo esta en una leve sonrisa. Está bien. Gojo la soltó con cuidado y tomó su celular. Gojo contestó rápidamente. Aquí Gojo Satoru. Gojo tilde cariño o palo de corazones. Alcanzó a oírse una voz femenina y de manera muy cariñosa desde el otro lado de la bocina. ¿Qué tal, preciosa? ¿Cuánto sin oír tu voz? ¿Cómo te encuentras?, contestó Gojo sonriendo del otro lado de la bocina. Solo se alcanzó a oír una risita risueña ante aquel comentario y Gojo siguió hablando muy dulcemente. A Yutaime se le hizo un nudo en la garganta e hizo puños sus manos de rabia al oír aquello. De seguro era una de sus tantas amantes, pensó Yutaime. La maestra solo tomó su teléfono celular de la mesa y se fue a su habitación. Muy molesta, cerrando con seguro la puerta. Aquella escena le dio tanto asco que se fue corriendo a su baño. Empezó a vomitar del enojo. Al parecer el padre de su hijo siempre sería un Don Juan en cada arcada. Lloraba de enojo y se arrepentía un poco de haberse acostado con él. En cierta forma sabía que iba a estar atada a él por el resto de su vida, a no ser que él nunca lo supiera, pensó Yutaime al terminar de vomitar y que la cadena del baño fue jalada. La azabache se levantó y empezó a enjuagar su boca para quitar aquel amargo sabor y de paso se lavó la cara para quitárselas saladas lágrimas que habían rodado por sus mejillas. Ese hijo de perra. Ash. Siempre será un maldito mujeriego por lo que veo, dijo molesta mirándose al espejo, ya que por un momento alcanzó a oír una carcajada de Gojo. Pareciera que aquella llamada era muy divertida para él, que hasta el nombre de una mujer pronunció en ese momento. Yutaime acarició su vientre y pensó que lo mejor sería guardarle el secreto a Gojo. Tal vez un hombre como él no merecía saber nada y sentía algo de culpa de haberle dejado contestar aquella llamada. Un mujeriego como él no cambiaría ni aunque se entere que va a tener un hijo. Yutaime se dijo a sí misma. Yutaime decidió tranquilizarse y miró momentáneamente su celular por los casi 10 minutos que había pasado dentro del baño. Supuso que ese idiota ya debía de haber acabado de hablar, ya que no se escuchaba ruido afuera. Yutaime solo suspiró. Decidió que no le diría nada a ese imbécil sobre su embarazo y que lo mejor sería decirle que ya se retirará de su departamento, ya que ella quería seguir con sus planeaciones escolares. Yutaime salió de su habitación y regresó a la cocina, pero no vio a Gojo ahí. ¿Dónde estará ese idiota?, se cuestionó al ver la mesa limpia y ordenada. Por acá. Se escuchó la voz juguetona de Gojo. Rápidamente Yutaime lo buscó con la mirada hasta que se lo topó en la sala. Gojo en aquel instante estaba sentado en el sillón y al ser muy alto, traía sus pies sobre la mesita de té y además, vaya, con razón luces tan cansada de bilucha. Gojo estaba leyendo las planeaciones escolares de Yutaime. ¿Acaso no duermes por hacer tanto papeleo? ¿Ni en tu noche libre? Con razón siempre fuiste impopular, haciendo papeleo en vez de salir a divertirte. Se burlaba un poco el albino mientras tiraba otra hoja al suelo. Aquello molestó más Yutaime. Parecía que este hombre solo vino a joderle la noche. ¿Puedes bajar tus largas piernas de mi mesa? Gojo, dijo Yutaime arrebatándole aquellas hojas. Mínimo respeta el trabajo de otros. Trataba de quitar los demás papeles de los pies de Gojo. Vamos, Yutaime.
Tanta planeación no sirve de nada en la práctica, decía Gojo sonriendo. Con razón mis alumnos son mejores que los tuyos en ese aspecto, alardeó el maestro Yutaime suspiró por aquellas palabras. Se puso de rodillas mientras trataba de acomodar sus documentos que estaban en el suelo. En aquel momento Gojo tomó la laptop de Yutaime. Me pregunto, ¿cuál será tu contraseña, Yutaime?, dijo Gojo riendo y tecleando algunos números al azar. Gojo espera. Yutaime reaccionó enseguida. La azabache había dejado abierta una página sobre productos para bebés que pensaba pedir por línea. Además de otras páginas relacionadas a embarazos. Gojo, al ser muy listo, supuso que la contraseña de Yutaime sería su fecha de cumpleaños junto a la de Shoko. Bingo, dijo el peliblanco logrando desbloquear aquella laptop, pero en ese instante, cuando se encendía aquella laptop y empezaba a mostrar aquella página web, Yutaime bajó la pantalla de la misma con fuerza que casi le aplastaba los dedos a Gojo. Respeta mis cosas, GOJO. Ya mejor lárgate de mi casa, dijo esta muy molesta y arrebatándole aquel objeto de las manos. Gojo solo rió. Jajaja, no me digas que estabas viendo porno. Yutaime se molestó más por aquella estúpida pregunta. Claro que no estaba viendo esa mierda. No soy como tú, gritó muy molesta la azabache. Gojo solo reía mientras veía como Yutaime ponía sus cosas en el otro sillón. Ash, solo eres un completo imbécil. No sé cómo pude dejarte entrar a mi casa, decía Yutaime en voz baja mientras trataba de poner en orden sus cosas en aquel momento. Yutaime estaba con la guardia baja ya que estaba un poco inclinada hacia el frente y le estaba dando la espalda a Gojo. Mientras ésta acomodaba todos sus papeles sobre el otro sillón, Gojo solo se sentó al borde del sillón y no resistió el ver la espalda y el trasero de esta. Se mordió suavemente el labio al ver cómo la ropa interior de Yutaime sobresalía levemente de aquel short. Así que Gojo volvió a rodearla con sus brazos desde la cintura y la jaló para que ésta quedara sentada sobre sus piernas. Yutaime gritó de sorpresa. Vamos, Yutaime. Es tu noche libre, decía Gojo poniendo a Yutaime en sus piernas. Descansa de tanto papeleo aunque sea esta noche, decía acercando sus labios al cuello y hombros de la mujer. Yutaime estaba muy roja al ver a Gojo de cerca y más ella estando sentada en las piernas de este. Yutaime, vamos a divertirnos aunque sea un poco, ¿qué te parece?, dijo con una sonrisa seductora mientras le acariciaba la mejilla. Gojo en aquella pose podía ver a Yutaime de perfil. Era demasiado hermosa en aquella ropa tan simple. Pasó suavemente su mano derecha por el hombro y la espalda de Yutaime, la cual se estremeció un poco al tacto de este. Yutaime tomó una bocanada de aire. No lo iba a negar. Verlo después de estarlo evitando varias semanas hacía que en cierta forma lo deseara. A la azabache apenas le salían las palabras. Así que solo respiró profundamente. Yutaime se acomodó en aquellas piernas sentándose aún de lado. Solo lo miraba a los ojos mientras pasaba su mano derecha detrás de la cabeza de Gojo para acariciar el cabello de este. Yutaime pensó que también ella debería tomar control de aquello, y más si pensaba en ya no ver a este hombre por unos meses. La azabache tomó entre su mano el cabello de Gojo y lo jaló suavemente hacia atrás. Gojo sonrió cuando sintió su cabeza ser jalada con suavidad por la azabache y solo la miraba a los ojos con una gran sonrisa. ¿Y entonces? ¿Qué quieres hacer para divertirnos, Gojo, o prefieres irte a divertir con tus amiguitas?, dijo esta aún tomando su cabello y acercando sus labios un poco al rostro de este. Gojo sonrió por aquello. Le encantaba aquella actitud de la maestra. Pues, esta noche solo quiero estar contigo, Yutaime. Gojo empezó a acariciar las piernas de esta. ¿Qué te parece si vemos Netflix?, dijo este con un tono de voz un tanto seductora. Yutaime movió un poco la cabeza, como si pensara en aquella propuesta. Parecía analizar aquello. La azabache solo sonrió un poco mientras aún jalaba suavemente del cabello de Gojo. Está bien. Veamos Netflix y después fuera de mi casa, ¿ok?, dijo Yutaime sentándose al lado de Gojo. Este solo sonrió triunfal. Se recargó en aquel sillón y pasó su mano por el hombro de Yutaime. Perfecto, dijo este sonriendo y mirando como Yutaime se acomodaba a su lado con los brazos cruzados sobre esa camiseta de tirantes, que de cierta forma lo estaba volviendo loco. Gojo tomó el control remoto y encendió aquella pantalla de TV. ¿Y qué película veremos?, preguntó Yutaime mirando el catálogo. ¿Qué te parece si vemos la de 365 días?, dijo Gojo sonriendo. Ya la vi, dijo Yutaime rápidamente, pero esa película se disfruta mejor con la compañía. ¿Correcta, no crees?, dijo Gojo tratando de sonar romántico. Si algo había aprendido Yutaime de esa película, era que si un hombre apuesto y mafioso de 1.90 centímetros te traía ganas, entonces tú solo debías darle por su lado. Podría ser, dijo Yutaime jugando un poco con el tirante de su hombro izquierdo, el cual bajó un poco con intención. Gojo trataba de ver más allá de donde había quedado esa camiseta. En definitiva, había algo diferente en los senos de esta mujer. Entonces eso es un sí. Gojo sonreía y trataba de controlar su sonrojo. En ese momento Gojo estaba dispuesto a ponerle play a dicha película. Es un hizo Yutaime ese ruido como respuesta en aquel momento. Yutaime cruzó sexymente sus piernas. Se recargó un poco en el hombro de Gojo y posó suavemente su mano izquierda en la pierna de este. Aquello puso un poco nervioso al peliblanco que aún sujetaba el control remoto. Yutaime con su mano izquierda hizo un mechón de cabello hacia atrás de su oreja y miró un poco coquetamente a Gojo mientras acercaba su rostro para darle una respuesta. Eso en realidad es un. Yutaime seguía acercando sus labios al oído de Gojo. Gojo sonreía de placer.
Aún no había puesto dicha película y parecían que iban a pasar directo a la acción y cuando la azabache parecía que posaría sus labios en el cuello de este. Yutaime rápidamente con su mano derecha le arrebató el control remoto, es un no. Sonrió Yutaime triunfante. Gojo se sorprendió por aquello. Sea lo que sea que le estaba pasando a Yutaime la hacía ver más sexy y radiante ante sus ojos, Gojo reaccionó un poco lento, mejor veamos una película infantil, sonrió Yutaime mientras acomodaba su tirante y con la otra mano cambiaba al menú de películas infantiles. Gojo sonrió un poco, ¿por qué una película infantil? Preguntó algo curioso mientras acariciaba el hombro de la fémina. Yutaime sonrió, porque 1 es mi casa. 2 es mi TV y 3 porque se me antojó ver una infantil, ya acabando esta puedes poner la que tú quieras o mejor. Podrías irte de mi casa. Lo que decidas de esas 2 opciones, decía apretando el botón del control remoto, esta está bien. Decía dándole clic a la película de Shrek 2, ¿en serio quieres ver esa? Cuestionó un poco Gojo acariciando el hombro de Yutaime, ¿sí algún problema? Dijo haciendo a un lado la mano de Gojo Solo sonrió y se volvió a acomodar al lado de la azabache, ninguno. No me opongo jaja, y así Gojo y Yutaime empezaron a ver aquella película. Yutaime empezaba a reír junto con Gojo en algunas escenas de dicha película. ¿Acaso así se siente ser una familia? Es lo que se cuestionaba la azabache tocando suavemente su vientre por momentos. Por leves instantes veía a Gojo disfrutar de aquella cinta que para su sorpresa, se sabía los diálogos, ¿ya merito? ¿Ya mero llegamos? Imitaba Gojo al burro. Yutaime rodó los ojos un momento, igualitos, dijo en un tono de sarcasmo. Gojo solo sonrió y pasó su mano a la cintura de Yutaime para estar más cómodos. Así que ambos se acomodaron en aquel sillón. Ahora Yutaime había subido sus piernas a su asiento mientras recargaba su cabeza en el hombro de Gojo, el cual de nuevo había vuelto a subir sus pies en la mesa de té. Yutaime después del inicio de la película se levantó varias veces al baño. Eso era algo que no le gustaba de estar embarazada. ¿Otra vez? Preguntó Gojo cuando por tercera vez debía poner pause. La película solo llevaba 20 minutos, es el efecto del té. Dijo esta con molestia cerrando la puerta de su habitación. Gojo sonrió un poco y se levantó por sus dulces. Yutaime a los minutos salió del baño y se acomodó de nuevo al lado de Gojo en aquel momento. Sus antojos se hicieron presentes. La azabache miró como Gojo mientras estaba entretenido en la película. Se llevaba a la boca unos deliciosos chocolates que había puesto en un tazón transparente. Yutaime tragó saliva. Últimamente sus antojos por cosas dulces se habían intensificado. Tomó un poco de agua para ver si así se le iban. Pero era inútil, aquellos antojos seguían y seguían mientras veía como Gojo comía aquello. Incluso la azabache apretó fuertemente sus labios mientras miraba con ojos de cachorro aquellas golosinas. No tenía el valor de pedirle uno a aquel albino. Gojo por un momento se levantó para tomar otra soda dulce que había traído para él y en ese instante de distracción del hechicero, Yutaime robó algunos de sus dulces. Yutaime suspiró al llevarse 2 chocolates a su boca, como se nota que es su hijo. Pensó para sí misma mientras tragaba aquel dulce. La película seguía y las hormonas de Yutaime empezaba a hacer de las suyas. Cuando Shrek y Fiona se separan y la hada no dejaba que estos se reencontraran en el castillo, Yutaime empezó a llorar por aquella escena. ¿Yutaime, estás llorando?, preguntó Gojo un poco extrañado al ver aquello. Yutaime secó sus lágrimas. No estoy llorando. Solo, me entró algo en el ojo, dijo tratando de sonar seria, pero en el fondo, Yutaime era un mar de emociones ya que las hormonas hacían de las suyas y Gojo también en aquel instante. Gojo recargó su cabeza en el regazo de Yutaime. Bueno, si no estás llorando, entonces no debe molestarte esto. Oh sí, llorona, dijo con una sonrisa simplona. Yutaime abrió sus ojos muy grandes al ver al peliblanco acostado en su regazo. Por un momento recargó su oreja en su vientre. La maestra miró al peliblanco, el cual la miraba tiernamente y después se concentró en la película mientras cantaba la canción de Yo quiero un héroe. ¿Así se sentiría tener una familia? ¿Ver películas infantiles? ¿Comer dulces y bromear entre nosotros? Se volvió a cuestionar Yutaime internamente. Esta solo miraba como Gojo reía con las tonterías de la película. Lidiar con él era como lidiar con un niño. Pero eso no le quitaba lo mujeriego, pensaba Yutaime al sentir como el celular de Gojo seguía vibrando por mensajes que le llegaban. Casi al final de la película, en la escena donde la dragona presenta a sus dragones burros al papá de estos, Yutaime se sintió un poco incómoda, no por la rara combinación de aquellas criaturas ni porque Gojo se pusiera filosófico. Del cómo esos dos pudieron haber tenido hijos. ¿Acaso el burro es como dicen? ¿Tiene un pilín grande? ¿En qué posición lo habrán hecho?, se cuestionaba Gojo muy filosóficamente. Yutaime ante aquellas raras preguntas solo hizo mueca de desagrado. ¿Qué carajos dices?, dijo esta levantando una ceja, pero lo que en realidad la hacía sentirse incómoda era el hecho que también ella estaba embarazada y estaba al lado del padre de su bebé, ¿sabes? Ni idea de cómo hayan procreado a esas criaturas. Pero parece que últimamente los bebés solo aparecen como por arte de magia, dijo esta haciendo su rostro a un lado para ocultar su sonrojo. Gojo sonrió ante la actitud de Yutaime, la cual suspiró mientras los créditos corrían en aquel momento. Gojo empezó a acariciar los hombros de Yutaime. «Oye Yutaime», dijo tratando de hacer que ésta lo volteara a ver. En aquel momento el menú solo puso otra película al azar. Y antes de que esta continuara, Yutaime se sentía apenada por lo que había dicho, así que solo se puso de pie. «Bueno, ya es tarde, ya vimos una película y yo debo continuar con mis asuntos».
Así que Gojo, es hora de que te vayas. Oh. Yutaime fue interrumpida en ese momento. La azabache se sorprendió al sentir como Gojo la jalaba de nuevo hacia él, haciendo que de nuevo se sentara sobre sus piernas. Yutaime estaba roja de verlo de nuevo cerca suyo. El hechicero tenía un dulce olor. Yutaime. En aquel instante Gojo solo la abrazó y recargó su rostro en el hombro de esta. Aquello sorprendió a la azabache. Su voz era un tanto cariñosa, así que solo empezó a abrazarlo. Yutaime. ¿Acaso tú no me has extrañado en estos meses? Preguntó Gojo pasando sus labios por la clavícula de esta. Yutaime de nuevo tragó saliva. En el fondo sí lo extrañaba demasiado. Pero su pequeño secreto le hacía imposible verlo a los ojos, y más cuando su decisión ya era clara. Un poco. Solo salió de su boca. Gojo seguía posando su rostro en el cuello de Yutaime. Su respiración era tranquila y cálida. Cuando Shoko me contó sobre lo que tenías, me preocupé. También por eso vine a verte. Estaba preocupado por ti, decía Gojo mirando a Yutaime y acariciando su rostro. ¿Preocupado por mí?, preguntó Yutaime abriendo sus ojos de sorpresa. Eso sí es muy inusual en ti, Gojo. Digo, con tantas mujeres que tienes en tu vida, que te preocupes por una sola. Es extraño, dijo esta tratando de sonar firme. Sé que es raro, pero siento que desde esa última noche que pasamos juntos, siento que te llevaste una parte de mí. Es extraño, lo sé, pero aunque sea, respóndeme algo. ¿Acaso estuve tan mal en el sexo aquella última noche que también por eso no querías hablar conmigo? Gojo pasó sus brazos alrededor de la cintura de Yutaime, acercándola más a él. Yutaime se sonrojó más ante aquellas declaraciones del hechicero. ¿Acaso tantos dulces ya le habían hecho daño? Yutaime, siguió el hechicero en voz baja, no sabes el enorme deseo que he tenido de verte y sentirte una vez más, dijo Gojo mientras miraba los ojos color ámbar de Yutaime. Yutaime estaba sorprendida por aquello. ¿Acaso Gojo sentía algo por ella? Lo dudaba. Un hombre con fama de mujeriego no podría sentir algo así solo por ella. La azabache solo tomó el rostro de Gojo entre sus manos y lo miró con detenimiento. Parecía ser sincero en aquel momento. Él era perfecto, pero no era para ella únicamente. Solo debe ser acidez estomacal lo que hace que pienses en esas cosas, Gojo. Comer tantos dulces te puede hacer daño. Sonrió tiernamente Gojo, solo suspiró mientras seguía aferrado a Yutaime. En ese momento, Yutaime se sentó sobre y frente a él, acomodando sus piernas a los costados de este. Gojo solo pasó sus manos a la espalda de esta mientras la acariciaba. Aunque debo admitirlo, la voz de Yutaime sonaba dulcemente como una melodía. Aquella noche fue muy especial para mi Gojo, y esta también podría serlo. ¿O acaso eso no es lo que hacen los amantes? Volverse a ver aunque sea una última vez, dijo Yutaime acercando sus labios a los de Gojo. Gojo sonrió por aquellas palabras que él había dicho unos meses atrás. Este empezó a rozar sus labios en los de ella mientras llevaba sus manos a la espalda de esta. De verdad tenía ganas de sentirla una vez más como hace unos meses atrás. La película de fondo ya no era de importancia en aquel momento. Solo se escuchaba el ruido de esta mientras estos dos solo empezaron a besarse con pasión. Yutaime empezó a besar los labios de Gojo, los cuales sabían mucho a azúcar. Ya en este punto, aquel sabor ya no le molestaba como meses atrás cuando lo odiaba. Gojo empezó a meter y a acariciar la espalda de Yutaime por debajo de su camiseta mientras Yutaime llevaba sus labios al cuello de este. Yutaime gimió un poco al sentir como Gojo la empezaba a llenarla de besos en el cuello y sus clavículas. Extrañaba sentir sus labios. La azabache pasó sus manos alrededor del cuello de Gojo y empezó a llenarlo de besos en los labios y en el cuello. Mientras empezaba a moverse arriba de él, aquello encendía al peliblanco, que empezó a subir su pasión. Ambos empezaron a jugar con sus lenguas por todas sus cavidades y la temperatura empezó a subir entre esos dos, con cada caricia y cada beso. Gojo empezó a quitar aquella camiseta de tirantes que desde hace un rato atrás tenía la tentación de arrebatarle a Yutaime. Esta no opuso resistencia en quitarla para que éste empezara a besarla más allá de su cuello y empezara a bajar a sus senos. Yutaime ya lo había decidido. Aquella sería la última noche que pasaría con Gojo como amante. Después de esto trataría de salir de su vida. Advertencia: como dije, esta historia no tendrá el incidente de Shibuya, así que la historia de aquí en adelante se llevará a cabo en los meses de diciembre-enero. Advertencia: dicho esto, espero les guste, pero tú solo dices, voy a colgar, 12 semanas de embarazo. 7 de diciembre. El invierno ya se empezaba a sentir en aquel diciembre. Yutaime seguía entrenando a sus alumnos aún a pesar del frío y ya con su embarazo de 3 meses. En aquel momento la maestra se encontraba en su oficina haciendo sus planeaciones escolares. Decidió por un momento dejar el papeleo y admirar la completa oscuridad de la noche. Se puso en la ventana y admiró la primera nieve caerle hacia un tanto de ilusión que su pequeño o pequeña naciera con el cabello color blanco. Aunque en el fondo ese color siempre le recordaba a Gojo, Yutaime seguía ayudando tanto a sus alumnos de segundo año a entrenar como a los de tercer año, enviándolos a sus respectivas misiones a pesar del inmenso frío que apenas iniciaba, y esta aún no quería tomar alguno de sus descansos maternos en las últimas 2 semanas. Yutaime pasaba más tiempo en la academia de Kioto que en su departamento. Esto debido a, primero estaba su trabajo, el cual había puesto arriba de su maternidad, ya que debido a la temporada de invierno, los niveles de tristeza en la población, así como las alteraciones nerviosas y hasta el cambio del clima, hacían que todo ese cúmulo negativo se volviera más intenso cerca del verano, dando lugar a la conocida depresión de mayo, donde las maldiciones se hacían más fuertes. Es por eso que en invierno
Se les pedía a los alumnos que entrenaran y estudiaran más para que estuvieran preparados para lo que se pudiera venir en los meses posteriores, así que Yutaime, como maestra, seguía estando en la escuela a pesar del clima y además quería demostrarle a su superior que su embarazo no era impedimento y la segunda razón por la que pasaba más tiempo en aquella institución. Punto era para mantenerse alejada de Gojo. La noche ya había caído por completo. En aquel día especial el hechicero de cabellos blancos había terminado su misión asignada antes de la media noche. Eliminar una maldición de categoría especial que se manifestaba en uno de los edificios más antiguos de la ciudad de Tokio, donde algunas personas subían a suicidarse saltando desde el último piso. La misión fue muy simple para él. En un 2x3 y con el tronar de sus dedos, terminó destruyendo aquella maldición de color marrón que se alojaba en aquella azotea. ¡Qué aburrido! Y más en este día, decía Gojo mientras admiraba la vista del cielo nocturno desde aquel edificio. Ese día en particular era el cumpleaños del hechicero más fuerte. Gojo todo ese día estuvo de un lado a otro, tanto investigando y recolectando datos para su misión como divirtiéndose por ahí comiendo golosinas y distintos postres. Las felicitaciones por su cumpleaños no se hicieron esperar, sobre todo por parte de sus alumnos y de una que otra mujer a la cual le había dado su número telefónico en especial. Los primeros en felicitarlo fueron Itadori, Megumi y Nobara. El último mensaje de felicitación que había recibido hasta el momento había sido de Yuta, esto debido a la diferencia de horarios entre Japón y Marruecos, pero Gojo esperaba la felicitación de una persona en especial, la cual lo seguía ignorando. Me pregunto qué estará haciendo esa debilucha, dijo Gojo mientras estaba recargado en el barandal de aquel edificio. Gojo no sabía nada de Yutaime desde hace 2 semanas. Por un momento miró el chat de estas. Sus conversaciones después de aquella última noche íntima se volvieron más cortas de lo habitual. Gojo: hey Yutaime, ¿cómo sigues? 22 de noviembre. Yutaime mejor visto. Marca de verificación Gojo: hey Yutaime. 25 de noviembre. Yutaime, estoy ocupada. Visto. Marca de verificación Gojo: oye Yutaime, ¿te gustaría vernos? Estoy libre pasado mañana. 30 de noviembre. Yutaime, visto. Marca de verificación Gojo: por favor, no me ignores, contesta mis llamadas. ¿Quieres? ¿Segura que estás bien? Shoko, me comento que has seguido con malestares. 2 de diciembre. Yutaime, visto. Marca de verificación Gojo responde: debilucha, ¿podemos hablar? ¿Por qué me estás ignorando? 5 de diciembre. Yutaime, visto. Marca de verificación desde su último encuentro hace 2 semanas atrás. Ella había decidido empezar a cortar comunicación con él, ignorándolo de todos los medios y de todas las formas posibles. Su decisión era clara. No quería que Gojo supiera su condición y mucho menos tratara de entrar en su vida ni en la de su bebé. Gojo suspiró al ver aquel visto y también vio el historial de llamadas. Todas las llamadas eran rechazadas desde ese día. ¿Ahora por qué estará molesta esta mujer? ¿Ahora qué hice? Resopló un poco el hechicero y jugó levemente con su celular. Realmente aún se sentía preocupado por Yutaime. La actitud de esta se había vuelto fría e indiferente. Antes sus llamadas duraban mucho tiempo y sus mensajes eran más fluidos. Ahora ella no quería ni contestarle o le dejaba en visto, o simplemente sus llamadas duraban segundos y mucho menos se dejaba ver. Las 2 veces que Gojo fue a Kioto para ver si Yutaime ya seguía mejor de su intoxicación, no la encontró en su departamento. Su vecina le comentó al albino que esta a veces ya no llegaba a dormir. Todo aquello empezaba a ser muy sospechosos para el hechicero. ¿Qué me estará ocultando ahora esa debilucha? ¿Acaso ya tendrá novio? Gojo suspiró. El albino solo se llevó las manos a los bolsillos de su sudadera y empezó a caminar hacia el elevador para ya irse de ahí. En cierta forma le causaba un poco de celos el pensar que Yutaime ya pudiera estar saliendo con alguien, pero él no era nadie para impedírselo. También en su momento salió con otras mujeres además de Yutaime. El hechicero solo subió al elevador. Gojo en aquel momento se sumergió en sus recuerdos más recientes mientras bajaba hasta la planta baja. Aquel era un edificio de 20 pisos. Recordó la última vez que ellos dos estuvieron juntos hacia 2 semanas atrás. Empezó a recordar aquellos besos y caricias, las cuales seguían presentes en él. El tocar su cuerpo y besar cada parte de ella hacían que le extrañara más. Gojo no quería aceptarlo, pero después de esa noche solo quería estar con Yutaime. Pero esta parecía que lo quería fuera de su vida. También recordó que se veía un tanto diferente. Algo en ella había cambiado, pero ¿qué era aquello que la hacía ver radiante? ¿Acaso se había hecho algo? ¿Un corte de cabello? ¿Maquillaje nuevo? Gojo realmente estaba perdido en sus pensamientos y recuerdos con la azabache. Hasta que el elevador abrió su puerta en la planta baja. Gojo salió de aquel edificio sin decir ni una palabra. Sacó de nuevo su celular y miró que a su cumpleaños solo le quedaban 10 minutos para que acabara. Quiso intentar una vez más con aquella llamada telefónica. Así que mientras caminaba bajo la primera nieve del invierno, marcó al teléfono de Yutaime. Mientras tanto en Kioto, Yutaime aún se encontraba en su oficina. Parecía que esa noche tampoco se iría a descansar a su departamento. La maestra seguía llenando sus planeaciones y por momentos sobaba su vientre. Trataba de darse ánimos por su bebé. La maestra miró el calendario y notó que era 7 de diciembre. Yutaime suspiró al recordar de quién era cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de tu padre, dijo la azabache con un toque de nostalgia. Yutaime miró su celular. Ya faltaba poco para que aquel día se acabara. ¿Debería aunque sea mandarle un mensaje de feliz cumpleaños?, pensó la maestra poniendo sus codos en la mesa y su rostro en sus manos. Aquella pregunta podría decirse que se contestó sola.
En aquel momento vio que Gojo le estaba llamando a su teléfono celular por un momento. La azabache dudó en si debía o no contestar. Así que solo tomó su celular. 11:52 de la noche. Gojo solo dejaba que el vapor de su boca saliera en cada bocanada de aire que daba mientras el timbre de aquel celular seguía en aquel momento. Cuando Gojo iba a darse por vencido en aquella llamada. 12:01 de la noche. Gojo. Escucho la voz de Yutaime al otro lado de la bocina. El hechicero sentía que su corazón iba a salirse al escuchar aquella voz que tanto extrañaba. Yutaime, dijo en voz baja él. Hechicero la azabache al oír aquella voz que pronunciaba su nombre. La hizo temblar un poco. No querían admitirlo. Ambos se extrañaban. Pero ella estaba decidida a acabar rápido con esa conversación. Gojo, ¿qué? Fue interrumpida. ¿Qué tal debilucha? El tono de voz de Gojo cambió rápidamente a uno más alegre. El hechicero solo empezó a caminar por aquellas calles casi vacías mientras empezaba a hablar. Yutaime suspiró. Gojo. Estoy ocupada. ¿Qué quieres? Dijo esta haciendo ruido con una pluma en su escritorio. Resopló Gojo. Como siempre, tú y tu estúpido papeleo. Dijo en un tono burlón al oír aquel ruidito. Pues, en este punto prefiero el papeleo a estar hablando contigo, dijo Yutaime en un tono frío y giró su silla hacia la ventana. En aquel momento, ambos veían la nieve caer desde diferentes puntos de Japón. ¡Auch! Gojo se burló mientras se detenían al lado de una máquina expendedora. Continuó el albino. Solo marcaba para saber cómo seguías. Tú sabes, desde la última vez que nos vimos. Parece que has estado ignorándome y evitándome otra vez, dijo este mirando al cielo. ¿Acaso me estás ocultando algo que deberías saber? Yutaime tragó saliva. Sobó levemente su vientre y contestó de la manera más fría que pudo. No te estoy ocultando nada. Mintió. Además, ya estoy mucho mejor. Simplemente te ignoró porque quiero concentrarme en mis deberes. Como dije, solo estoy haciendo el trabajo que un maestro debe hacer, dijo esta jugando con aquella pluma entre sus dedos. ¿Se te ofrece algo más? ¿O a qué se debe tu llamada? Gojo sonrió por escucharla de aquella manera. No se me ofrece nada más. Oh, quizás sí. Quizás solo quería escuchar tu voz, decía el hechicero mientras compraba una bebida caliente en aquella máquina. Yutaime se sonrojó levemente por aquellas palabras. Por un momento agradeció que Gojo no había hecho videollamada. Pues ya me escuchaste, así que ya puedes colgar. ¿O acaso marcas por algo más? Dijo esta tratando de sonar fastidiada. Como dije, Yutaime, solo quería escuchar tu voz. ¿O acaso tú no me extrañas? Preguntó Gojo mirando al cielo. Porque yo a ti sí. Dio un sorbo a su bebida. Yutaime sintió un poco de nostalgia. Podría ser que sí. Podría ser que no. Miró por la ventana. El blanco de la nieve le recordaba a él. Gojo sonrió por aquella respuesta, siempre tan necia. Con razón nunca fuiste popular. Yutaime sonrió un poco. Y tú como siempre tan imbécil, ¿no? Eso no es lo que decías de mí aquellas noches que pasamos juntos, ¿recuerdas? Cuando gemías mi nombre, Gojo, digo coquetamente. Yutaime sonrojó por aquello. ¿Cómo era posible que fuera tan perfecto con pocas palabras? Yutaime rió un poco. Sobre eso, en este punto solo recuerdo muy poco en realidad. Tampoco es que fueras la gran cosa. Trato de burlarse. ¿Ah, no? ¿A mí no te gustaría que fuera allá y te hiciera recordar todo eso de nuevo? Dijo Gojo sonriendo. En serio extrañaba oír tu voz. Dio otro sorbo a su bebida. Yutaime sonrió un poco. No, gracias. Suspiró. Tengo trabajo que hacer y además, sobó su vientre. Aún tengo que recuperarme de aquella intoxicación. Gojo pensaba que aquello era una excusa más. ¿Acaso tu intoxicación va a durar meses? Digo porque desde hace tiempo parece que me ignoras por eso. El tono de voz de Gojo detonaba curiosidad. Podría ser. Yutaime respondió mientras seguía jugando con aquella pluma. Gojo solo sonrió por aquellas palabras. ¿Y sabes qué día es hoy, Yutaime? Preguntó el albino con un toque de inocencia. Si lo sé, dijo esta recargándose en su silla. ¿Y si lo sabes? ¿Dónde está mi felicitación de cumpleaños? Preguntó Gojo. ¿Acaso te la mereces? Respondió Yutaime desde el otro lado de la bocina sonriendo. Aquellas respuestas eran las que más le encantaban al hechicero. ¿Y por qué no? Hace tiempo que no te escucho desafinar, o gemir, o simplemente hablar, dijo este burlándose. Idiota. Yutaime rió un poco, pero está bien. Tal vez sea de las pocas veces que vuelas a oírme desafinar. Yutaime empezó a cantar. Feliz cumpleaños a ti. Gojo sonrió por escuchar aquella melodiosa voz mientras terminaba de tomar su bebida. En cambio, Yutaime cantaba aquella canción mientras sobaba su vientre. Algún día le cantaría esa melodía a su bebé en su primer cumpleaños. Yutaime terminó de cantar al minuto y ambos guardaron un momento de silencio. Gojo, ¿sigues ahí? Preguntó Yutaime suspirando ante aquel silencio. Sí, aquí sigo. Gojo quería guardar esa melodía en su mente. ¿Y se te ofrece algo más? Como dije, estoy ocupada, dijo Yutaime tratando de terminar aquella conversación. Como dije, solo quería saber cómo te encontrabas, Yutaime. Como has estado ignorándome, no sabía nada de ti, dijo este sonriendo. Su respiración se oía a través de la bocina. Ya te respondí. Estoy bien. La azabache sonrió un poco y miró que ya casi sería medianoche. Gojo, debo colgar, dijo esta suspirando. Yutaime, ¿te volveré a ver pronto? Preguntó Gojo con un tono de melancolía. La azabache guardó un momento de silencio mientras Gojo jugaba con aquella lata casi vacía. Eso depende, dijo esta suspirando. Esa respiración se escuchó por la bocina. ¿De qué? ¿De qué depende?, cuestionó Gojo. Sentía su corazón latir rápidamente. Del tiempo. Gojo, yo en realidad
Yutaime de nuevo guardó silencio. ¿Tú? ¿Qué? Dijo el albino en voz baja, su aliento cálido salía en cada bocanada de aire. Yutaime sobó su vientre en aquel instante que guardaba silencio. Gojo, respóndeme algo. ¿Qué fui para ti en estos últimos meses? Preguntó Yutaime. ¿A qué te refieres? Gojo no comprendía aquello. Me refiero a... La azabache suspiró. Así tú. ¿Sientes o sentías algo por mí? ¿Qué soy para ti? Debe haber un motivo por el cual. ¿Dices extrañarme, no? Preguntó esta en un tono apagado. Gojo guardó un momento de silencio. Pues... A Gojo no le salían las palabras. Parecía que no tenía en claro sus sentimientos. Pues, eres una amiga para mí, por todos los años que te conozco. Y, solo salió de su boca y después mordió su labio. Aquellas palabras rompieron un poco a Yutaime. La pobre solo guardaba esperanzas para saber si debía o no decirle la verdad mientras veía por la ventana. Solo se escuchó por la bocina, una amiga, y hace 3 meses atrás era, tu amante, ¿no? ¿O acaso no decías que eso era lo que hacían los amantes? Dijo Yutaime suspirando. Yutaime de nuevo regresó su atención a la pluma en su escritorio. Pudiera ser. No lo sé, yo en realidad no sé lo que siento, solo sé que por momentos solo quiero saber de ti y sentirte a mi lado, dijo Gojo en voz baja. Yutaime no alcanzaba a oír aquello. Gojo. No te escuche. ¿Y tú, Yutaime, qué soy para ti? Porque eso de estarme evitando debe ser por algo, ¿no? Preguntó también Gojo mientras aplastaba aquella lata vacía con su mano. Yutaime solo escuchó aquel ruido del aluminio doblarse. ¿No crees que sí? ¿Te estoy ignorando pudiera ser para sacarte de mi vida? Dijo esta con un tono de tristeza. ¿Qué quieres decir? Preguntó Gojo extrañado. Yutaime. ¿Acaso tú estás? Fue interrumpido. Gojo, respóndeme algo. Hace 3 meses atrás, después de que tú y yo dormimos juntos. ¿Después te acostaste con otras? Yutaime quería llorar, pero soportó el nudo en la garganta. Quería sacarse las dudas de una vez por todas. Aunque ella sabía que Gojo seguía siendo de todas. Gojo suspiró. Sí. Yutaime apretó sus labios desde el otro lado de la bocina. Quería llorar, ya veo. Suspiró la azabache. Su suspiro fue notorio en la bocina. Yutaime, ¿y qué fui yo para ti en los meses anteriores? Preguntó Gojo. El albino no sabía cómo aquella conversación había acabado así. Yutaime suspiró y secó unas lágrimas. Trató de sonar lo más firme posible. Quizás, solo fuiste un encuentro casual, punto que acabó en... A Yutaime casi se le salía la verdad. Dijo Gojo esperando respuesta a través de la bocina. Yutaime suspiró de nuevo. Debo colgar. Creo que contestar esta llamada fue un error. Yutaime, ¿te volveré a ver algún día? Sé que suena extraño, pero tengo ganas de verte. Te extraño de verdad, sé que siento por ti. Gojo dijo con un tono triste mientras se levantaba de aquella banca. Lo siento, Gojo. No sé cuándo me volverás a ver. Yutaime suspiró. Voy a colgar. Gojo solo guardó silencio, y en aquel momento, Yutaime colgó. 10:01 de la mañana, 12:02 de la noche, 8 de diciembre. Te extraño.